Nos lo comentamos que hubo repudio transversal, también acciones legales a raíz de una performance en un acto de campaña del apruebo en Valparaíso. Vamos a hablar de este tema y para eso tomamos contacto con el fiscal jefe de Valparaíso y fiscal regional subrogante, Cristian Andrade. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, buenas noches. Fiscal, lo primero que quisiera que nos explicara, quienes están viendo CNN Chile, cuáles son los eventuales delitos que en esta investigación por oficio la Fiscalía va a indagar. En primer término, la investigación que se abre de oficio dice relación con el delito de ultrajes públicos a las buenas costumbres. Delito que está tipificado en el artículo 373 del Código Penal y que tipifica la acción de cualquier persona que ofende el pudor y las buenas costumbres con hecho de grave escándalo o trascendencia, que creemos que es lo que ocurrió el día de ayer. Ahora, en este caso que haya habido menores de edad presentes, ¿agrava el hecho dentro de lo que ustedes tienen que investigar? Y por otro lado, ¿a qué eventuales penas se exponen si son declarados culpables las personas que pudieran estar finalmente siendo determinadas como responsables? El artículo 373 establece una pena de un presidio menor a su grado mínimo a medio, es decir, de los 61 días a los 3 años. Pero como usted señala, en el transcurso de la investigación podrían, y también lo dijimos en nuestro comunicado, configurarse otro tipo de delitos. Acá no solamente es un hecho que atentó contra las buenas costumbres y el pudor, también un ultraje a la bandera, ¿ya? Pero es un delito que en ese caso tiene un requisito de procesabilidad, que requiere una denuncia o querella del Ministerio del Interior o de la Intendencia. Ya, y eso es porque está tipificado en la Ley de Seguridad del Estado, ¿no? Así es, el artículo 6º, en su letra B, establece y sanciona a aquellos que ultrajaren públicamente la bandera, como fue en este caso. Y en ese caso, entonces, el único titular de la acción penal es el gobierno, el Ejecutivo, el Ministerio del Interior, y por lo tanto requieren ustedes la querella previa. Denuncia o querella previa en el caso del delito de ultraje público a la bandera. En el caso del delito contra ultraje público y las buenas costumbres, es algo que nos habilita a hacer los oficios y fue lo que hicimos el día de hoy. Ahora, respecto de el ultraje a la bandera, ¿solo está tipificado en la Ley de Seguridad del Estado o hay alguna otra normativa legal que incluya la ofensa a símbolos patrios? Lo que ocurre es que el artículo 6º letra B es un artículo que recoge de manera completa un hecho como el que vimos el día de ayer. Por lo tanto, el punto de vista de la tipicidad es el artículo que tendría que aplicarse, de darse los requisitos de procesabilidad en este caso. Ya, pero ¿está en alguna otra cosa, en algún otro tipo penal más? Porque también se podrían invocar cosas conjuntas, digamos. No sé si estará en algún otro texto legal más. Así es. Lo que ocurre es que muchas veces las conductas parecen encuadrar en diversos tipos penales. Pero en definitiva, la labor de interpretación, y sobre todo en materia penal, tiene que calzar justamente cuando la conducta que describe la ley está completamente descrita en ella. Y por lo tanto, en este caso, o sea, el ultraje que se hace a la bandera de forma pública está recogido de forma completa en el artículo 6º letra B. Pero también existió acá una ofensa al pudor. Es decir, estamos hablando de un hecho que puede afectar diversos bienes jurídicos, como se llama en materia penal. Por lo tanto, este hecho podría configurar 2 más delitos y en definitiva después será una circunstancia de determinación de pena en el evento obviamente que se realice un juicio con condena, aquello en definitiva que hacer el castigo a estas personas. Fiscal, yo entiendo que para una investigación propiamente tal, en el caso de la Ley de Seguridad del Estado ustedes requieren una querella previa porque el titular único de la acción penal en esa ley es el gobierno, es el Ministerio del Interior, pero no pueden investigar desformalizadamente por ley de seguridad, una tipología o un eventual delito por ley de seguridad del Estado. Si es desformalizado, ¿no pueden ir indagando igual? Ocurre lo siguiente, que no en esta materia, sino en varias, cuando se requieren acciones penales de ciertos órganos del Estado, la investigación que incluso nosotros podamos realizar, eventualmente podría ser excluida esas actividades de investigación si no se dan los requisitos legales. Entonces, por lo tanto, en este caso, pero estamos hablando de este caso, ese es un delito que se podría configurar, pero también, evidentemente, hay un ultraje público de las buenas costumbres.
y por lo tanto eso ya nos habilitó para generar esta causa de oficio e impartir una orden de investigar a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones. Porque como usted bien dijo, acá estamos hablando de muchas personas que presenciaron esto y especialmente menores de edad, ¿ya? Eso aparece, digamos, bastante evidente, digamos, de los videos, pero algo que nosotros en la investigación vamos a tener que determinar. ¿Cuáles son las pericias, las diligencias que ustedes van a realizar de aquí en adelante? Primero, tenemos que, bueno, más allá que esto es un hecho que ha sido, digamos, público, conocido de público, pero evidentemente eso tiene que traspasarse a la investigación con los requisitos formales y legales. Además, queremos ver también de las personas que estaban asistiendo, o sea, porque hemos visto videos de lo que ocurrió, digamos, en el escenario, por decirlo de alguna forma, pero no lo que estaba pasando con el público que estaba asistiendo. Bueno, cuáles eran las personas que estaban conformadas, había menores de edad, poder identificarlo, y en definitiva, con eso, arreglar una investigación que nos pueda llegar en buen puerto en el futuro. ¿Cuánto tiempo debiera demorarse esta investigación? Lo que ocurre es que parece, digamos, sencillo porque, bueno, todos vimos, digamos, lo que ocurrió en el video. Pero la circunstancia de acreditar en este caso los otros requisitos que establece el tipo penal, esto es el grave escándalo y trascendencia, quiénes fueron las personas asistentes, es algo que en definitiva nosotros tenemos que trasladar el día de mañana a prueba testimonial, ¿ya? Entonces, por lo tanto, digamos, el hecho que parece bastante claro por el video requiere otro requisito para que nosotros el día de mañana podamos ejercer la acción penal en contra de las personas que en definitiva resulten responsables de este delito. ¿Pero hablamos de meses o semanas, fiscal? Eso es relativo, ¿ya? O sea, no, a diferencia, obviamente existen otro tipo de delitos que son de investigación mucho más compleja. En este caso, el hecho en concreto parece bastante claro. Entonces, evidentemente, eso es un punto de partida, digamos, más rápido, que ahorra, digamos, claro. Ahora, en estos dos, si me los puedes separar, estos dos eventuales delitos, el de ley de seguridad del Estado y el que tiene que ver con ofensas al pudor, ¿quiénes son eventualmente los responsables? ¿Es solo quien realiza el acto, performance o como se le llame? ¿Es quienes organizan también el evento en el que se realiza ese acto? ¿O el que organiza tiene responsabilidad solamente si sabía, si no sabía, no? ¿Quiénes pueden llegar a ser eventualmente responsables? Ocurre que en nuestra ley el concepto de autoría no es solamente la persona que ejecuta el delito de una forma inmediata y directa. ¿Ya? Ese es el autor, digamos, más evidente en cualquier delito. Claro, pero ocurre lo siguiente, que también la autoría se traspasa a otro tipo de conductas. Por ejemplo, cuando hay un concepto previo y la persona lo presencia, este delito, ¿ya? Entonces, por lo tanto, acá requerimos, obviamente, investigar y determinar aquellas personas que, conociendo que va a ocurrir esto, en definitiva encaminan su voluntad a realizar esta acción. Entonces, por lo tanto, acá el factor central a determinar, más allá de organización del evento, sino el conocimiento previo de que esta acción iba a ocurrir. ¿Ya? Eso es algo muy determinante en materia penal, porque también, digamos, bajo ese conocimiento se puede también imputar acciones que den relación también con no hacer cesar esta conducta. Entonces, eso es algo que en definitiva tenemos que también determinarlo. O sea, en definitiva, algo que parece muy claro en el video, quiénes son las personas que han realizado esta acción, del punto de vista penal, nosotros tenemos que hacer una investigación que nos permita determinar quiénes son los autores del punto de vista penal. Fiscal, ¿cuánto tiempo lleva usted más o menos en el Ministerio Público? Más o menos. No, sí lo tengo más o menos claro. ¿Ya? Yo partí como fiscal adjunto en Valparaíso el 16 de diciembre del año 2003. Ya. Es decir, vamos ya para los 19 años de fiscal. Claro, casi para las 2 décadas ya. En el tiempo en que ha estado usted en el Ministerio Público, ¿cuántos casos de ofensa al pudor o de ultraje a símbolos patrios le ha tocado a usted llevar adelante? Tengo la impresión, usted me puede corregir si no, que en general el tema, hablaba con algunos abogados del ultraje a símbolos patrios, bastante poco común en nuestro país. Recuerdo en el extremo sur de Chile que ocurrió en algún minuto, pero no es algo habitual. Entonces quiero preguntarle si a usted le ha tocado antes alguno de estos dos eventuales delitos y si ha llegado a puerto o en general son investigaciones que finalmente no llegan a puerto. El delito de ultraje a la bandera que está en la Ley de Seguridad Interior del Estado
es un delito, digamos, de mucho menor ocurrencia que el ultraje público y las buenas costumbres. Lo que pasa es que en este caso en particular tuvo mucha visibilidad, digamos, por el periodo electoral en que estamos viviendo, la actividad que se realizaba, la masividad de la misma. Pero este tipo de hechos, o sea, no son tan poco habituales, ¿ya? O sea, ocurren a veces situaciones en las cuales existen, digamos, este tipo de acciones, obviamente en puntos o reuniones más pequeñas, digamos, porque tiene que ser un tema de publicidad, o sea, esto tiene que ser público. Y ese tipo de hechos sí, hemos conocido antes, sí, claramente sí, pero insisto, o sea, no con este nivel, digamos, de publicidad y masividad. Y llegan a puerto, ¿no? Sí, porque en definitiva, claro, o sea, no es un delito que esté sancionado con pena de crimen. No, no es privativo de libertad. Claro, pero en definitiva, es que eso va a depender también de los antecedentes penales de quienes sean autores, porque ahí viene, digamos, claro. O sea, es donde la pena no es alto, pero muchas veces el hecho que sea una pena privativa de libertad o que sea una pena sustitutiva depende de los antecedentes penales. Claro, si hay irreprochable conducta anterior o no, si hay alguna otra atenuante o no, si hay colaboración con la investigación o no, entiendo también, si hay reiteración o no de la conducta y todo aquello, si hay prescripción o no, si hay otras conductas delictivas que interrumpen la prescripción y otras cosas que también afectan la prognosis finalmente de la pena, entiendo, fiscal. Ahora, ¿a usted le parecería relevante que el gobierno presentara una querella por ley de seguridad del Estado? Bueno, nosotros, como Ministerio Público, nos pareció altamente necesario que iniciáramos una investigación de oficio. Entiendo, por lo que he visto, digamos, en medios de comunicación, que existen otros órganos del Estado que van a establecer, digamos, más bien querellas o denuncias, que está, digamos, dentro de sus facultades. Por lo tanto, digamos, lo que corresponde a nosotros es iniciar esta acción penal y lo determinará, digamos, cada órgano correspondiente, en este caso, si ejerce alguna querella. Sí, pero hasta ahora han anunciado las que tienen que ver con ofensas al pudor. Por eso le reitero, fiscal, la pregunta. ¿A usted le parecería importante que el gobierno se querellara por ley de seguridad del Estado o no lo considera necesario? Y siendo respetuoso con las facultades que tiene el Poder Ejecutivo, en este caso el gobierno, entiendo que es algo que ellos tendrán que analizar en este caso. ¿Y qué tan importantes son, finalmente, para ir cerrando la entrevista, qué tan relevantes son los bienes jurídicos afectados? Y así como usted me decía que respecto de las ofensas al pudor depende mucho si la publicidad, también la intencionalidad, si los organizadores sabían o no sabían, y una serie de cosas más. Respecto al tema de la ofensa y del ultraje a los símbolos patrios, me hago cargo de mi opinión. A mí me parece completamente reprochable lo que ocurrió en este acto, me parece terrible además que haya sido en frente de menores de edad, eso es peor aún. Pero una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lograr probarlo penalmente. En sede penal eso es otra cosa, digamos, más allá de las opiniones que uno puede tener y lo que uno puede condenar a lo que haya pasado. Entonces, en general en estos casos, cuando uno mira afuera, por ejemplo, en Estados Unidos, desde quemas de bandera hasta ultrajes de símbolos patrios, siempre se termina en una discusión entre la libertad de expresión y el bien jurídico afectado, y otra discusión es cuando dicen, no, esto fue una parodia, no fue un intento de ultrajar el símbolo patrio. Entonces yo le pregunto a usted, ¿en qué se va a jugar que se configure o no el delito de ultraje a la bandera, haciendo hincapié que me parece horrible lo que pasó en Valparaíso, me parece desde todo punto de vista condenable, pero para que se pueda sancionar penalmente, ¿de qué depende? Bueno, compartiendo como ciudadano totalmente lo que usted acaba de decir, en este caso yo como fiscal tengo que pasar a contestar su pregunta, que dice relación ya con qué conducta es la que nosotros tenemos que establecer ante el tribunal, claro, para que éste pueda dictar una sentencia condenatoria. Y en este caso en particular, ¿cuándo va a chocar esta libertad de expresión artística, lo que sea, con el derecho penal? Cuando la conducta que realice la persona es aquella que está descrita en la ley, ¿ya?, como delito. Y eso es lo que creemos que en este caso ocurrió. Y por eso nos llevó a abrir esta investigación de oficio. Entonces usted cree que es importante que el gobierno se querelle, porque usted cree que hubo esta ofensa al símbolo patrio y no puede investigar esa parte hasta que no tenga la querella. Por eso es relevante lo siguiente. En este ámbito, como en otros ámbitos, hay ciertos organismos que tienen
la facultad de querellarse, y cuando accionan es cuando el Ministerio Público puede entrar a conocer. Ya. Y para cerrar, el ciudadano y no el fiscal, ¿qué le pareció lo de Valparaíso para cerrar? Bueno, si estamos conversando, digamos, de este tema que no es un buen tema, evidentemente es algo que no fue bueno. O sea, pues hay esto al margen, digamos, de mi misión como fiscal, es una cosa de los medios de comunicación, digamos, y distintos sectores, digamos, políticos que todos han condenado lo que ocurrió. O sea, me parece que cualquier punto de vista lo que ocurrió es grave. No debe haber ocurrido lo que pasó. Fiscal, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches y un buen comienzo de semana. Gracias, muy amable. Buenas noches.